Antes de iniciar, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito a este canal para que no te pierdas de nada. Buenas noches a todos, mi nombre es Rodrigo y he conducido mi camión desde hace un par de años. He tenido varias experiencias de todo tipo, pero hace poco me ocurrió algo paranormal, más que perturbadora. Fue una experiencia triste y lamentable. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí tomar una ruta menos transitada en mi viaje hacia el norte. La carretera estaba casi desierta y las pocas luces de los pequeños pueblos que pasaba apenas iluminaban el camino. Estaba en mi camión y, de repente, mi radio comenzó a sonar con una estática y una voz débil. Era la voz de una mujer, llena de desesperación y miedo. Suplicaba por ayuda, diciendo que estaba atrapada en un auto accidentado en un camino cercano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero sabía que tenía que hacer algo. Reduje la velocidad y traté de captar mejor la señal para entender de dónde provenía la llamada. La voz de la mujer se hizo más clara y logré entender la descripción del lugar del accidente. Según sus palabras, no estaba muy lejos de donde me encontraba. Decidí seguir las indicaciones que me daba, aunque la señal se cortaba intermitentemente. Después de unos minutos de conducir por un camino más estrecho y lleno de curvas, pude notar un vehículo destrozado. Me acerqué lentamente y estacioné el tráiler a un lado de la carretera. La escena era inquietante. Un auto estaba destrozado contra un árbol, con el capó completamente aplastado y las ventanas rotas. La lluvia hacía que todo se viera más perturbador, con el agua corriendo por la carrocería del vehículo y formando charcos alrededor. Al salir de mi camión y acercarme al auto, un mal presentimiento se apoderó de mí. El lugar estaba en silencio. Miré dentro del auto destrozado, esperando encontrar a la mujer que había pedido ayuda. Pero no había nadie dentro. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, junto al auto. El cuerpo de una mujer yacía inmóvil, empapado por la lluvia. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados. Me acerqué más y mi corazón se detuvo al reconocer su rostro. Era la misma mujer cuya voz había escuchado en la radio, pero no sabía cómo era posible. Si ella estaba muerta, no sabía quién había llamado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras retrocedía, mirando el auto y el cuerpo sin vida. Todo parecía indicar que el accidente había ocurrido hacía varios días. El estado del auto y el cuerpo en descomposición. Era evidente que nadie había encontrado el accidente hasta ahora. Me di cuenta entonces de que la llamada de auxilio no provenía de una persona viva, sino de un alma en pena. La voz desesperada de la mujer había sido una súplica desde el más allá, preocupada porque su cuerpo no había sido encontrado. Sentí una mezcla de tristeza y temor, pensando en el sufrimiento de esa pobre mujer atrapada entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz. El viento soplaba más fuerte, haciendo que el escenario se volviera aún más aterrador. Sabía que debía hacer algo. Regresé al tráiler y tomé mi teléfono para llamar a las autoridades, informando del accidente y dando la ubicación precisa. Mientras esperaba, no pude evitar sentir que la presencia de la mujer aún estaba cerca, vigilándome, agradecida de que finalmente alguien la había encontrado. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron el lugar unos minutos después. Los oficiales se encargaron de la situación y yo les conté lo que había visto y escuchado. No mencioné la parte de la llamada fantasmal. No creí que me fueran a creer. Solo dije que había encontrado el accidente mientras conducía por la zona. Cuando todo estuvo bajo control, subí de nuevo a mi tráiler y continué mi viaje. La lluvia había comenzado a disminuir. Aún con el corazón acelerado y los pensamientos enredados, me sentí aliviado de haber podido ayudar, aunque de una manera extraña e inexplicable. A veces cuando trato de descansar, su voz sigue resonando en mi memoria, recordándome que a veces
Los caminos más oscuros y solitarios esconden historias de desesperación y almas que buscan ser encontradas. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video y te suscribieras al canal. Solo si lo estás disfrutando, esto me ayudaría a tener más alcance. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente historia. Todo comenzó una noche fría y oscura en la carretera. Había estado manejando durante horas, tratando de llegar a mi destino. El cansancio me venció, así que decidí buscar un lugar donde descansar. No tardé mucho en encontrar un pequeño hotel de carretera. Parecía antiguo, pero era lo único disponible en kilómetros. Aparqué mi camión y entré al vestíbulo. El recepcionista, un hombre mayor con una mirada preocupante, me dio la llave de la habitación 13. La habitación estaba limpia pero muy simple. Dejé mi mochila en el suelo y me tumbé en la cama, esperando que el sueño me alcanzara rápido. Pero no fue así. Apagué las luces y minutos después se comenzaron a escuchar ruidos. Al principio, pensé que eran simples ruidos del edificio viejo, crujidos de madera, el viento soplando. Pero pronto se volvieron más claros y perturbadores. Era como si alguien caminara por el pasillo, susurrando palabras que no podía entender. Intenté ignorar los sonidos, pensando que mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, escuché un llanto. Era un llanto suave y desesperado. Me levanté de la cama y abrí la puerta, esperando encontrar a alguien en apuros. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en el aire. Volví a mi habitación, pero los ruidos no cesaron. Me acerqué a la ventana y miré afuera, tratando de encontrar alguna explicación. Fue entonces cuando vi a las personas. Estaban en el estacionamiento, con miradas de angustia, levantando las manos como si pidieran ayuda. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos reflejaban un terror profundo. De repente, uno de ellos me señaló directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la cortina de golpe y me alejé de la ventana. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Me acosté de nuevo, intentando dormir, pero no pude. Los ruidos se intensificaron y el llanto se convirtió en gritos. Parecía que las paredes mismas del hotel gritaban. Ya no podía ignorarlo. Decidí investigar. Salí al pasillo, siguiendo el sonido de los gritos. Llegué al sótano. Había una puerta cerrada con un candado oxidado. La curiosidad y el miedo me empujaron a abrirla. Dentro, encontré una habitación llena de humo y cenizas. Las paredes estaban ennegrecidas por el fuego y el aire era denso y sofocante. De repente, todo cobró sentido. Recordé haber escuchado historias sobre un incendio en un hotel de carretera hace años. Muchas personas inmigrantes se quedaron atrapadas en esa habitación y murieron por las llamas. Estaba en el lugar donde ocurrió la tragedia. Sentí una presencia a mi espalda. Me giré y vi a una mujer con ropas quemadas y un rostro desfigurado por el fuego. Sus ojos, llenos de dolor, me miraban fijamente. Me acerqué lentamente y ella extendió su mano. La tomé y una oleada de tristeza y desesperación me inundó. Ella no habló, pero supe lo que quería. Me llevó a través de la habitación, mostrándome los restos carbonizados de muebles y objetos personales. Cada objeto contaba una historia de alguien que había perdido la vida en aquel incendio. Sus almas estaban atrapadas, incapaces de encontrar paz. Comprendí que debía hacer algo. Regresé a mi camión y encontré una pequeña cruz que siempre llevaba conmigo. Volví a la habitación y la coloqué en el suelo, ofreciendo una oración por las almas perdidas. La mujer me miró con gratitud y poco a poco su figura comenzó a desvanecerse. Regresé a mi habitación, agotado emocionalmente.
Los ruidos y los gritos cesaron, dejando un silencio inquietante. Sabía que había hecho lo correcto, pero la tristeza de aquellas almas me acompañaría siempre. A la mañana siguiente, al salir del hotel, me encontré con el recepcionista. Me miró con una expresión extraña, como si supiera lo que había pasado. No dije nada y solo me dirigí a mi camión. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar por el retrovisor. El hotel se veía igual, pero para mí, nunca volvería a ser el mismo. El recuerdo de esas almas perdidas, sus gritos de ayuda y sus miradas desesperadas, se quedará conmigo por el resto de mis días. Cada vez que pase por un hotel de carretera, recordaré esa noche y el dolor de aquellos que nunca encontraron descanso. Continuamos con la siguiente historia. Hola a todos, gracias por leer esto. Reconozco que no es una historia que me enorgullezca, pero necesitaba sacarla de mí. Mi nombre es Miguel, soy de México, y la mayor parte de mi vida he sido trailero, igual que mi padre. Él solía contarme historias inquietantes sobre La Rumorosa, una carretera en la que presenció más de un accidente aparatoso. Como todo buen curioso, mi padre bajaba más de una vez solo para observar, y a veces para ayudar. Y en más de una de estas historias, me habló de personas que solo bajaban para ver qué podían robar. A mi padre le parecía algo horrible, pero a mí me daba igual. Hasta que una noche, mientras conducía mi camión por La Rumorosa, llegué justo al lugar donde había ocurrido un choque muy aparatoso. Un auto había derrapado y chocado contra las rocas. Me detuve, no tanto por ayudar, sino por la curiosidad y, debo admitirlo, por la posibilidad de encontrar algo de valor. Para entonces, otros conductores habían ayudado al hombre, lo sacaron del carro y estaban llamando a la policía, pero el sujeto se encontraba en muy mal estado. Viendo cómo quedó el coche, no me sorprende. Sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era muy débil y agitada. Calculé que no le quedaba mucho tiempo. Quise verlo más de cerca, y entre la oscuridad de la noche, algo resaltó en su muñeca. Un reloj de oro brillante, marca Rolex. Me acerqué lo suficiente para inclinarme y fingir que revisaba su pulso, aprovechando para desabrocharlo. Justo cuando estaba sacando el reloj, el hombre abrió levemente sus ojos y con sus últimos alientos parecía intentar murmurar algo. Sus ojos me miraban como queriendo decirme, por lo menos espera a que me muera, o algo así. Justo en ese momento, el hombre exhaló su último suspiro y su cuerpo quedó inerte, conmigo aún sosteniendo su mano. Cualquiera que me hubiera visto de lejos seguro pensaría que lo estaba reconfortando, pero no, realmente hice algo horrible. Me llevé el reloj y despreocupado continué con mi ruta, la cual aún sería larga. Quizás un par de kilómetros después, comencé a escuchar unos gemidos, como una voz ahogada. Esto me puso alerta, se me erizaron los nervios, pero me mantuve atento al camino. Los sonidos cesaron, pero un par de kilómetros después volvieron a suceder. Para ese momento, simplemente pensaba que era mi sentimiento de culpa. Me sentí mal, pero continué conduciendo por al menos una hora. Habían pasado al menos otros 5 kilómetros cuando resonó fuertemente en todo el camión el pitido como de una alarma. Me desconcentré por completo y di un volantazo, del cual traté de reponerme rápido. Frené, tratando de calmarme, y logré reconocer de dónde venía el sonido. Era de mi guantera. La abrí para sacar aquel reloj que le quité al muerto. La alarma provenía de él. Me calmé durante unos segundos, suponiendo que solo era una coincidencia. Sabía que debía continuar, ya que me había quedado en medio de la carretera y podría provocar un accidente. Aclarando mi mente, lancé el reloj a la guantera de nuevo y bajé la ventana para tomar aire. Fue en ese momento
mientras sacaba levemente mi cabeza por el camión, que algo golpeó mi puerta. El sobresalto me hizo cerrar la ventana y ponerme alerta. Pero los golpes continuaron, tanto en la puerta del conductor como en las del copiloto. Pensé que estaba bajo ataque, pero cuando veía los espejos, notaba que no había nadie. El miedo me invadió y mi reacción fue arrancar de inmediato lo más rápido que pude. Pero justo cuando lo hice, metí un freno tal que casi salgo de la carretera. Verán, cuando decidí arrancar, vi claramente cómo una figura humana se paraba frente al camión. La oscuridad no me dejaba ver bien, así que subí las luces del camión. Aún así, para mí era indistinguible, como si de repente hubiera adquirido un cuadro de miopía grave. Todo era borroso. Traté de enfocarme en su rostro, pero justo cuando distinguí sus facciones, bajé la mirada y me oculté temblando debajo del timón. Algo me llenó de un miedo intenso y no tenía otra cosa más que temblar y esperar a que esa cosa desapareciera. Estaba en shock. Estuve así durante más de 10 minutos, hasta que un coche pitó. Para mi sorpresa, ya había rayos de sol. Traté de recomponerme y seguir mi camino. Me orillé lo más que pude y bajé solo para enterrar lo mejor que pude aquel reloj de oro. Luego, de rodillas, dije varias plegarias antes de subir de vuelta al camión. Nada raro pasó después de eso, pero tengan por seguro que siempre que paso por ese tramo de la carretera, voy orando a todo pulmón, no solo para no volver a encontrarme algo así de nuevo, sino para disculparme con aquel muertito, al cual no respete y que por poco me lleva con él. Gracias por leerme. Continuamos con la siguiente historia. Hola, me presento. Mi nombre es Luis. Soy camionero desde hace 10 años, y aunque siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, hay algo que me sucedió que no puedo explicar. Era una noche de verano cuando me dirigía de Medellín a Barranquilla. Salí de la ciudad a las 9 p.m., esperando llegar a tiempo para descansar un poco antes de continuar mi viaje. Todo iba bien hasta que llegué al que algunas personas llaman el Cañón de la Llorona. Había oído hablar de ese lugar. Se supone que le llaman así por los gritos y lamentos que se escuchan allí, pero siempre pensé que eran supersticiones. El camino iba con normalidad. Eran alrededor de las 3 a.m., a solo un par de kilómetros de un pequeño pueblo donde planeaba descansar. Tomé una curva, preparándome para entrar en un pequeño túnel, y ahí algo me hizo frenar de golpe. Era una mujer. Estaba parada justo afuera del túnel. La poca luz hacía que su figura fuera difícil de distinguir, pero mis faros la enfocaron perfectamente. Vestía ropa normal, no estaba sucia y era muy joven. Extendió la mano, como si pidiera un aventón. La vi una última vez y decidí retomar el curso, así que aceleré antes de que se acercara. Era una carretera peligrosa y no quería correr el riesgo de un posible asalto. Pasé junto a la chica. Ella solo se quedó viéndome al pasar, sin hacer ninguna clase de expresión. Retomé la vista en el camino, hasta que decidí darle una última mirada por el retrovisor. Ahí vi que esa chica estaba corriendo detrás del camión. No parecía particularmente rápida, pero la forma en que seguía detrás de manera tan insistente me heló la sangre. Sentí su mirada fija en mí, penetrante y llena de ira. Aceleré a todo lo que daba, perdiéndola de vista rápidamente cuando salí del túnel. Suspiré aliviado, sin detenerme, convencido de que claramente era una loca. Pero 2 minutos después, el miedo me embargó de nuevo. De la nada comenzaron los golpes en el camarote del camión. Golpes fuertes, insistentes. Mi primer pensamiento fue que la mujer se había subido al camión de alguna forma sobrehumana. Los golpes duraron 5 minutos eternos. No me atreví a mirar por los espejos. Mi corazón latía con fuerza
y un sudor frío me recorría la frente mientras iba completamente tenso, viendo hacia el frente el camino. Ni siquiera quería ver por el rabillo de mis ojos, porque estaba tan afectado mentalmente que en cuanto lo intentaba, veía una cara aterradora cerca de mi rostro. Eso continuó por varios metros, hasta que finalmente llegué al pueblo. Los golpes cesaron justo cuando entré a una estación de gasolina donde había gente. Con algo de iluminación y personas alrededor, tomé valor para bajar y revisar el camarote. No había nada, ni nadie. Agradecí a Dios y decidí descansar un rato en ese pueblo. Allí escuché una horrible historia sobre una mujer que fue violada y asesinada por un camionero en ese lugar y que ahora buscaba venganza. Continué conduciendo, con el miedo latiendo en mi pecho. Esa fue la primera vez que me pasó algo así, y aunque me resisto a creer en fantasmas, no puedo olvidar esa noche. Han pasado 2 años desde entonces, y cada vez que cruzo por el cañón de La Llorona, acelero el camión y no miro hacia atrás. Sé que cuando llegue el momento de dejar el volante, esta historia será la que contaré a otros, esperando que nunca tengan que enfrentar lo que yo viví esa noche. Continuamos con la siguiente historia. Hola, muchas gracias por leer esto. La verdad es una historia que suena muy extraña, pero les aseguro que fue real. Mi nombre es Javier y todo pasó hace 2 años. Una madrugada, aproximadamente a las 4 a.m. Conducía mi tráiler por una carretera solitaria en México. A mis casi 40 años y con mucha experiencia en este negocio, he visto de todo, pero jamás algo paranormal. No creía en esas cosas. A mí solo me asustaban los vivos. Ese día, la carretera estaba tranquila, cuando vi algo que me heló la sangre. Un auto viejo y destartalado pasó a toda velocidad por mi lado, rebasándome, y de repente, sin apenas detenerse, arrojó una caja por la ventana. La caja cayó en medio de la carretera con un ruido sordo. Mi curiosidad me ganó, y decidí detener el camión para revisar qué había dentro. Aparqué el tráiler a un lado de la carretera, bajé y me acerqué a la caja. Cuando la abrí, encontré un tierno bebé. Estaba envuelto en una manta sucia y se reía, aunque parecía una risa ahogada muy extraña. Supuse que se había lastimado en la caída, aunque me sorprendió que siguiera vivo y, peor aún, que pudiera reír. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver tal acto inhumano. Mi instinto paternal me hizo recoger la caja y llevarla al camión. Pensé que debía llevar al bebé a un hospital o a la policía lo más rápido posible. Volví a la cabina del tráiler con la caja en brazos y comencé a conducir. Avancé un poco en la carretera. El bebé estuvo callado gran parte del camino, salvo por unos leves pujidos. Asumí que estaba muy lastimado, pero rápidamente el silencio fue sustituido por la risa. Al principio era la misma que había escuchado antes, pero poco a poco se fue haciendo más grave, más antinatural. Preocupado por su seguridad, decidí abrir la caja para ver qué estaba pasando realmente. Lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de la caja, el tierno bebé había desaparecido y en su lugar se encontraba una pequeña criatura con apariencia de bebé, pero con ojos rojos brillantes, una sonrisa maligna y 2 pequeños cuernos que sobresalían de su cabeza. Intuitivamente me di cuenta de que estaba llevando al mismísimo diablo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad mientras, en algún extraño trance, seguía avanzando. Parecía como si algo dentro de mí me instara a aumentar la velocidad. Cuando el diablo comenzó a hablar, su voz era profunda y resonante, llenando el camión con un eco siniestro. «Gracias por llevarme», dijo con una sonrisa retorcida. Sentí que el aire se volvía más pesado y mi visión se nublaba. En ese momento, comencé a rezar la única oración que medio recordaba, el Padre Nuestro, que había escuchado alguna vez de mi esposa
pero que nunca me aprendí completamente. Aunque lo poco que dije pareció ayudarme de alguna manera a recobrar el control. Reduje la velocidad del camión al máximo y, decidido, abrí levemente la puerta y lancé la caja de una vez. Escuché el sonido sordo que hizo la caja al caer y luego seguí por el camino, observando por el retrovisor cómo la caja quedaba casi en medio de la carretera. Vi una camioneta pequeña detenerse y al conductor bajarse preocupado con un celular en la mano, seguramente para tomar mi matrícula. En ese momento no me preocupé mucho, pero al llegar a casa lo pensé con calma. Me sentí mal por aquel hombre, porque solo podía haber tenido dos destinos posibles: o terminó haciendo lo mismo que yo, o esa criatura que aparentaba ser un bebé se lo llevó. No lo sé, espero que no. Gracias por leer esto, no espero que me creas, pero gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final, no dudes en suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.